me ha hecho esta invitación y para contarles un poco sobre el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo acá en la Universidad de Sherbrooke, ¿no? Este es un proyecto conjunto que se realiza entre la Universidad de Sherbrooke, la Universidad de Montpellier en Francia y el Instituto de Mines Telecom de Francia. Y trata un poco sobre eh, cómo poder asistir a las personas que llegan a una edad, eh, a un adulto mayor que llega a una edad de 65 años o más y que requiere una intervención médica. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta intervención médica a través de un cambio o una detección en los cambios de comportamiento de las personas? Entonces, ese es el tema que vamos a abordar hoy y voy a empezar, o quisiera introducir un poco sobre quiénes somos nosotros. Em, Actualmente trabajo para el Laboratorio de Ambientes Inteligentes, AMILAB, que se encuentra ubicado en la Universidad de Sherbrooke. Sherbrooke es una pequeña ciudad de aproximadamente 200.000 habitantes. Se encuentra ubicado al este de Canadá. Y esta ciudad en el año de 1975 suscribió un acuerdo para convertirse en una de las primeras 10 ciudades que la Organización Mundial de la Salud declaró como ciudades amigables con los ancianos o con los adultos mayores. Entonces, es por eso que la universidad tomó parte también de esta iniciativa y creó el Centro de Estudio en el Envejecimiento, ¿sí? Entonces, nuestro laboratorio es parte de este Centro de Estudios en Envejecimiento y lo que nosotros hacemos es desarrollar conocimiento o desarrollar investigación en las áreas de ambientes inteligentes. Se entiende a esto como los hogares inteligentes, edificios inteligentes, ciudades inteligentes, transporte inteligente. Para esto hacemos uso de tecnologías como el Internet de las Cosas y el objetivo pues es brindar tecnología asistiva. ¿Qué se entiende por tecnología asistiva? Pues es el uso de las tecnologías para brindarle una asistencia a las personas que por su condición de salud o por su edad requieren de una asistencia permanente. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes del lado derecho, está en la parte baja, es una foto aérea del hospital de la Universidad de Sherbrooke, el hospital universitario de la universidad, y es allí donde se realizan la mayor cantidad de investigación con respecto al envejecimiento. Entonces, este centro para el que nosotros estamos, o al cual nosotros estamos afiliados, su principal objetivo es contribuir al desarrollo del conocimiento con la finalidad de prevenir y aliviar el proceso de envejecimiento y la pérdida de la autonomía entre los adultos mayores, ¿no? Entonces, esta última parte es un poco en lo que nosotros nos enfocamos más, que es en la pérdida de la autonomía de los adultos mayores. Ahora, pues ustedes se preguntarán por qué enfocar esfuerzos de investigación en los adultos mayores. Y la realidad es que la población a nivel mundial está envejeciendo. Eso es un hecho que no se puede ocultar. Sí, entonces tengo aquí algunos datos para que ustedes tengan una idea de cómo estamos envejeciendo, no solamente en los países de América del Norte o de Europa, sino también a nivel mundial y vamos a ver cómo eso también toca un poco a América Latina y el caso particular de Ecuador y por qué deberíamos interesarnos o aunar esfuerzos en investigación para el envejecimiento o cómo envejecer de una mejor manera. Entonces, em, de acuerdo a una estimación hecha por la Organización Mundial de la Salud, entre el 2000 y el 2050, la población o la porción de la población que va a tener más de 60 años se va a doblar
y vamos a pasar de un 11% a un 22% a nivel mundial. Esto implica que la cantidad de personas que van a tener más de 60 años para el 2050 va a ser de alrededor de 2.000 millones de personas. Y para aterrizar un poco a la realidad del país en el que estamos desarrollando esta investigación, eh, en Canadá desde el año 2015 hay más adultos mayores que jóvenes de 15 años o menos, ¿sí? Y de esta cantidad de adultos mayores, de acuerdo a un estudio que se realizó en el año 2017, el 85% de las personas que tienen más de 65 años les gustaría envejecer en sus hogares, es decir, después de los 65 años, terminar o continuar su vida hasta el final de sus días en sus propias casas. Entonces, basados en esta realidad, o que sea algunos datos adicionales sobre todo lo que tiene que ver con América Latina, eh, en América Latina se espera que para el 2050 el 25% de la población o sea mayor de 65 años. Y como les decía, pues hay una tendencia, y esta tendencia es un dato a nivel mundial que se puede consultar en el link que está en la parte baja de esta diapositiva. Alrededor del 37% de las personas en el año 2010 tienen la intención o les gustaría vivir independientemente a medida que van envejeciendo, ¿no? Entonces, para que veamos un dato y cómo particularmente esto afecta a África y América Latina, si ustedes observan en este cuadro que les estoy presentando, el porcentaje de cambio entre el año 2017 y el año 2050 para América Latina va a ser del 160%. Es decir, que desde el 2017 hasta el 2050 van a haber 160% más de personas eh, en edad mayor a los 65 años, ¿no? Entonces, es una de las poblaciones que más adultos mayores o donde va a haber más crecimiento de adultos mayores. Los otros países o las otras regiones no quiere decir que no van a envejecer o que no están envejeciendo al mismo ritmo. Lo que sucede es que, sobre todo en Europa y Estados Unidos, son poblaciones que ya este proceso ya lo iniciaron hace muchos años, ¿no? Entonces, por eso es cierto que están mejor preparadas también, porque el proceso pues, de envejecimiento, tanto en Norteamérica como en Europa, se viene ya notando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, esas poblaciones siguen envejeciendo, pero las tasas de crecimiento son menores porque son ya poblaciones viejas, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la motivación de este trabajo? ¿No? Entonces, estudios demuestran que el seguimiento que se le hace a los pacientes, a los adultos mayores, donde nosotros podamos detectar cambios de comportamiento, es una de las claves para poder mantener una buena calidad de vida y una buena calidad de la prestación del servicio de salud. Y estos cambios en el comportamiento de las personas están ligados o tienen relación directa con las condiciones de salud del paciente y con condiciones sociales del paciente, es decir, qué es lo que sucede desde el punto de vista de salud y del punto de vista social del paciente. Hay eh, prácticas comunes clínicas que se han desarrollado durante muchísimos años y que intentan detectar este cambio en el comportamiento de la persona. Para esto lo que se utiliza típicamente son cuestionarios y tareas que se le pide a la persona que las haga durante la visita. Por ejemplo, se le pregunta desde la última visita o en los últimos 30 días o en los últimos 3 meses, dependiendo de la frecuencia con la que se atienda al paciente, se le pregunta cuántas veces usted ha salido a caminar o con qué frecuencia ha recibido visitas en su casa. Entonces,
Como ustedes pueden imaginar, o también, por ejemplo, otra de las actividades se les dice, ¿es usted capaz de levantarse de la silla, caminar a la pared y volver? Este tipo de métodos, si bien han sido probados durante muchísimos años y han demostrado una eficacia a la hora de detectar cambios de comportamiento en el adulto mayor, también tienen problemas de, eh, ¿cómo la palabra lo podemos traducir? No son precisas, sería el término. Entonces, y obviamente son una observación subjetiva también de la persona que está realizando la evaluación. Entonces, lo que nosotros tratamos de brindar con nuestra tecnología al introducir tecnología es de que la observación o que la evaluación sea más objetiva y esté más ligada a datos o a información que nosotros podamos obtener del medio ambiente donde se desenvuelve el paciente en lugar de un cuestionario o de una observación subjetiva por parte del prestador de salud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de detectar a través de la tecnología que estamos desarrollando en nuestro laboratorio? Lo que estamos tratando de detectar es un cambio en el comportamiento de la persona. Y para esto, entonces, habría que empezar por el principio, definiendo pues qué es un cambio de comportamiento. El cambio de comportamiento se define como cualquier modificación continua o transformación en, en una forma de comportarse de la persona o cómo la persona ejecuta esa actividad cotidiana del día a día. Entonces, estos cambios en el comportamiento pueden ser indicadores de inestabilidad, de declinamiento en la actividad física del paciente, o también puede servir para evaluar o descubrir lo contrario. Casos en los que el paciente mejora o que su comportamiento nos permite deducir que ha habido un mejoramiento, que se ha mejorado la actividad física del paciente o su interacción social con su entorno. Entonces, con respecto a los métodos tradicionales y con los que vamos versus los cuales vamos a comparar los métodos que nosotros desarrollamos, tenemos los métodos fisio-geriátricos. Estos métodos, como lo mencioné anteriormente, pues están basados en test formales y cuestionarios. También se basan en la observación de la ejecución de una tarea que se le pide al paciente que realice y en el análisis del comportamiento de los adultos mayores. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para identificar cambios en las capacidades cognitivas de la persona, para detectar problemas de autonomía, para detectar cambios de humor y para detectar anomalías en la nutrición del paciente. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estos métodos tradicionales de evaluación? La gran ventaja es que son métodos que están bien establecidos se han desarrollado y se han perfeccionado durante años y que internacionalmente han sido validados, ¿no? Entonces, en resumen, en esta parte podemos decir que los pros es la confiabilidad de este examen. Son bastante confiables eh, precisamente porque son ampliamente utilizados en la comunidad médica internacional. ¿Cuáles son los contras, no? En cambio, uno de los primeros contras es la dificultad que tienen los adultos mayores para recordar los eventos del pasado con detalle. Y aquí yo agregaría que no solamente los adultos mayores, si ustedes hacen el ejercicio y les pido que recuerden alguna actividad que hicieron hace 30 días o hace 3 meses, ¿con qué nivel de detalle podríamos dar una descripción de estas actividades, ¿no? Entonces siempre se corre el riesgo de que involuntariamente eh, digamos un dato erróneo. Y inclusive a veces pues la presión de estar frente a un médico que me está haciendo un cuestionario hace que omita detalles. Em,
Otra de las consecuencias es que podrían tener un impacto en los comportamientos a futuro, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ocultar que estoy teniendo problemas de movilidad, ¿no? Entonces, la próxima vez que vaya a la visita y el médico me pregunte si he hecho ejercicio o si me he mantenido activo, pues voy a decir sí, para evitar que indague más a profundidad sobre el cambio en mi comportamiento. Y finalmente, uno de los contras es la evaluación subjetiva de la persona que hace la evaluación, ¿no? Todos como seres humanos vemos un comportamiento y lo interpretamos de una manera, pero si a ese mismo comportamiento lo evalúa otra persona, su observación puede diferir, ¿no? Entonces, eso permite pues que se introduzcan ciertos errores en la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros en nuestro laboratorio o a través de nuestra investigación? Es cómo podemos hacer este monitoreo de los cambios de comportamientos en la persona utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, para ello hay dos métodos, o se ha dividido estas tecnologías en dos métodos claramente diferenciables. Lo primero es a través de dispositivos wearables o dispositivos que uno puede usar o vestir, y el segundo es a través de eh, sensores que se encuentran estratégicamente ubicados en el ambiente donde se desenvuelve la persona. Entonces, los primeros nosotros los llamamos como sensores obstrusivos, y los segundos los llamamos como sensores no obstrusivos. Es decir, los primeros de alguna u otra manera pueden incomodar o incomodan al usuario, y los segundos, los captores o los sensores medioambientales, no interfieren con las actividades diarias del paciente. Mm. Ok, entonces, ¿cuáles son estos métodos o estas tecnologías, qué es lo que me permiten, ¿no? En primer lugar, habíamos mencionado los dispositivos wearables o que podemos vestir, y de esos pues los conocemos ampliamente. Probablemente tenemos alguno de esos ya en casa, ¿no? Estamos hablando de los teléfonos inteligentes, de los relojes inteligentes y una serie de dispositivos relativamente no nuevos, pero que se han popularizado mucho últimamente, como el que le estamos mostrando en la diapositiva, que es un medidor de oxígeno que se coloca en el dedo, ¿no? Todos estos, ¿por qué los llamamos obstrusivos? Porque requieren que voluntariamente yo lo utilice para tomar medición de algún parámetro del cuerpo, ¿no? Sea el pulso cardíaco, sea la presencia de oxígeno, o con el teléfono, si yo quisiera medir desplazamiento, utilizando el acelerómetro del celular, podríamos medir el número de pasos que doy dentro de la casa, o mi interacción social, ¿no? Cuántos mensajes de texto he enviado en las últimas semanas, o cuántas veces he ingresado a las redes sociales, o cuántas veces he contestado el teléfono o hecho llamadas. Se podrían utilizar para medir el nivel de interacción social de una persona. Por otro lado, pues tenemos los sensores medioambientales, que son, por ejemplo, los sensores de movimiento o los sensores de presencia, y lo que ustedes ven del lado derecho, que es esto sí es un sensor relativamente nuevo, y lo que ustedes ven ahí es una malla óptica. Lo que tiene por dentro es una serie de hilos de fibra óptica que son capaces de medir las señales que se encuentran dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, actualmente el laboratorio en el que trabajo tiene un acuerdo de exclusividad con el fabricante de este captor, que nos permite pues tomar los datos directamente del captor y poder procesarlos eh, directamente. ¿Por qué? Porque ellos lo fabrican principalmente para detectar la calidad del sueño.
¿sí? Son sensores que se colocan debajo del colchón y durante la noche miden, por ejemplo, cuántas veces se mueve la persona durante el sueño, en qué posición se encuentra durante la noche, con la finalidad de determinar eh, qué tan reparador es el sueño que está teniendo la persona, en otras palabras, cuál es la calidad del sueño de cada una de las personas. Pero nosotros, adicionalmente a eso, hemos podido obtener algo que se conoce como la balistrocardiografía, que es la posibilidad de determinar la presión arterial de una persona a través de las lecturas que se obtienen del sensor, de este captor de fibra óptica, de esta malla de fibra óptica que se coloca debajo del colchón. Entonces, como ustedes pueden ver, los sensores medioambientales pues no intervienen con el día a día de las personas, están discretamente instalados dentro de la casa y están colectando señales durante el periodo largo de tiempo. Y lo que intentamos nosotros es detectar cambios en el comportamiento de la persona a largo plazo. ¿Sí? Entonces, para resumir un poco las ventajas de estos captores, tecnológicos o la tecnología que se puede utilizar para medir los cambios de comportamiento, tenemos que son dispositivos que me permiten hacer una colección de datos a largo tiempo, por largos periodos de tiempo, que también nos permiten hacer pues un análisis avanzado de todos los datos que se adquieren y cómo estos datos están correlacionados. Son particularmente convenientes para utilizarlos con adultos mayores debido a que no requieren o no obstruyen con las actividades del día a día de un adulto mayor, ¿no? Se había realizado antes, este laboratorio había trabajado con smartwatch o relojes inteligentes, pero el problema que teníamos con ellos era de que u- usualmente los adultos mayores lo usaban el primer día cuando salían de la consulta, pero con el paso de los días poco a poco lo iban olvidando, lo iban dejando a un lado o no podían cargarlo, no, cosas sencillas como poner a cargar el smartwatch, qué sé yo, cada 10 días o una vez a la semana, no lo hacían, entonces se perdía mucha información. Por eso es que es importante que estos captores sean no intrusivos, que yo los pueda instalar en el ambiente en el que la persona vive, donde desarrolla sus actividades sin que interfieran en sus actividades diarias. La desventaja que tienen estos métodos tecnológicos es que requieren un análisis complejo, ¿no? Entonces, es un poco allí sobre esta área, sobre este análisis, sobre los datos que se hacen, donde el laboratorio en el que trabajo realiza su investigación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos métodos de cambio de comportamiento o de detección en el comportamiento de la persona? Lo que tratamos de hacer es que sobre largos periodos de tiempo analizamos los hábitos de las personas para identificar cambios con hábitos que se han dado en el pasado. Es un acercamiento, una manera de resolver el problema de una manera no obstrusiva o sin obstruir. Se consideran pues varias dimensiones para el análisis, tales como la cantidad de datos que se obtienen, la duración de estos eventos, el tiempo y el lugar donde ocurren. Lo que se hace una vez que se han colectado todos estos datos es buscar las correlaciones que existen o que se puedan encontrar en las actividades de la persona, siempre poniendo esto dentro de un contexto global o contextualizando la información. Un ejemplo sencillo de esto es, bueno, ustedes saben, Canadá es una Canadá es un país que tiene un invierno largo y fuerte, ¿no? Entonces, si una persona o si un adulto mayor se queda en la casa durante 7 días, si nosotros tomamos esa información sin contextualizarla, podríamos decir que ha habido un cambio en el comportamiento de la persona, que por algún motivo, vamos a suponer depresión o cambio en el humor de la persona, no está saliendo de casa. Pero si yo agrego la información o la contrasto con la información meteorológica y me doy cuenta que durante esa semana
ha habido una tormenta de nieve que no nos permite salir, o bueno, quizás a los que personas que estamos un poco más jóvenes podemos salir a trabajar, pero para un adulto mayor que está jubilado, que no tiene necesidad de salir, probablemente pues va a esperar a que la tormenta pase para poder salir. Entonces, eso no quiere decir que la persona se está aislando de su entorno por voluntad propia, sino por un evento externo, ¿no? Entonces, todo esto, toda la información, todo lo que podamos obtener de datos se los contextualiza con la finalidad de determinar si realmente hubo un cambio en el comportamiento de la persona o no. ¿Cómo hacemos esto? Este es un esquema un poco general, no muy detallado de qué es lo que nosotros tenemos como plataforma tecnológica para esto, ¿no? Entonces, dentro de los hogares lo que tenemos es un gateway, es un dispositivo que recolecta todos los datos de los captores que se encuentran instalados dentro de la casa, tales como habíamos dicho, captores de presencia, sensores que muestran si las puertas se abren o no, captores que también me muestran si he conectado algún electrodoméstico o no, la alarma de incendio, etcétera. Todos los captores que uno pueda instalar en un hogar inteligente, nosotros tenemos una serie de estos sensores y lo que hacemos es que a través de una interfaz inalámbrica colectamos todos esos datos en un gateway. Este gateway transfiere la información hacia nuestro servidor de datos, donde se almacena la información. Aquí es importante mencionar un tema, porque he recibido a veces preguntas, pero ¿por qué lo colectan en sus propios servidores y no envían la información a la nube? Y eso tiene que ver sobre todo con la ética profesional, con todo estudio que se hace en Canadá o en esta provincia en particular, tiene que pasar por un comité de ética. Y una de las eh, condiciones sine qua non de estos comités de ética es de que todos los datos del paciente tienen que ser alojados localmente por el organismo que realiza la investigación. En este caso, la universidad. Nosotros no podemos pasar por la nube porque no podemos correr el riesgo de que haya una pérdida de datos, porque son datos privados de los pacientes, ¿no? Cómo se mueve, cuántas veces sale de casa, y si esa información cayera en manos equivocadas, representaría un riesgo para el paciente. Entonces, hubo que, en sus inicios, desarrollar para este proyecto, hubo que desarrollar toda una infraestructura eh, para la recolección de datos y para la prestación de servicios, o que se lo conoce como un cloud privado dentro del data center de la universidad. Entonces, tenemos también un servidor Centinela que se encarga de garantizar de que los servicios se provean de manera continua. Entonces, ahí tenemos dentro de este servidor Centinela, pues el servicio de despliegue de dispositivos, el servicio de seguridad y el servicio de self-healing o de autorrecuperación. Si alguno de los servicios o si alguno de los dispositivos se reporta como caído, lo que hace este self-healing service es intentar levantar nuevamente el gateway o el nodo que está caído. Y con toda esta información que recolectamos, lo que nosotros hacemos es procesar la información y presentarla de manera visual hacia los diversos o distintos investigadores que son parte del centro de envejecimiento, ¿no? El centro que presentaba al inicio. Entonces es un centro, creo que no detallé mucho, pero es un centro multidisciplinario. No solamente estamos allí informáticos o personas relacionadas con la tecnología, también hay médicos, geriatras, también hay kinesiólogos que se encargan de la rehabilitación física, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información lo que hace es nutrir una base de datos que los investigadores del centro pueden acceder para poder sobre estos datos pues sacar conclusiones, mejorar tratamientos, mejorar
técnicas de asistencia social, etcétera. Entonces, lo que ustedes ven ahora es, o lo que les voy a presentar ahora son eh, ciertos resultados que hemos obtenido hasta la fecha. Y esto se realizó en conjunto con la Universidad de Montpellier. Lo que se hizo fue que se desplegaron o se instalaron todos estos captores dentro de una casa de cuidados para adultos mayores, ¿no? Entonces, los datos se colectaron o se desplegó esta red con la finalidad de analizar los movimientos de los pacientes dentro y fuera de sus cuartos, ¿no? Esto se hizo pues durante 13 meses y se monitorearon diversos pacientes de diversas edades y de diferentes géneros, ¿no? Y los resultados pues se los consolidó en una base de datos y pues ustedes pueden ver las líneas de tendencia que se ven al lado derecho son los movimientos de los pacientes durante diversos periodos del año. Entonces, una de las cosas importantes o uno de los descubrimientos que permitió que se lograron a través de este estudio, eh, bueno, el primero fue una insuficiencia renal en uno de los pacientes que se detectó por idas consecutivas al baño durante la noche, ¿sí? Entonces, esto fue oportunamente reportado al médico y lo que se hizo fue que se adelantó la cita que el paciente tenía para dentro de 3 meses, se la adelantó y esto permitió, luego obviamente de la validación con los exámenes, detectar que efectivamente el paciente tenía una infección renal, pero se pudo detectar a tiempo porque fue notorio que de una semana a la otra, pues el paciente incrementó el número de veces que iba al baño durante la noche. Entonces, no se hubiera podido detectar o probablemente no hubiera salido a la luz siquiera en una entrevista o en una observación persona a persona, pero a través de los datos que se recolectaban con los captores, pues se logró detectar. Otro ejemplo es el que se muestra en pantalla. Este es el caso de una persona que se la diagnosticó con Alzheimer, ¿no? Entonces, ahí, a partir de las observaciones que se hizo, pues se notó que había un decrecimiento en la actividad física, perdón, en las interrupciones del sueño del paciente, ¿no? El paciente, pues, normalmente tenía pequeñas variaciones o interrupciones, pocas interrupciones, digámoslo así, pocas interrupciones de sueño durante un periodo, pero a partir de una fecha específica, pues se empezaron a notar incrementos en el número de veces que el paciente se levantaba en las noches. Entonces, esto también fue reportado y se comparó con la evaluación que realizaba el gerentólogo y se pudo detectar que la persona pues tenía ya principios de Alzheimer. Y ese era el caso urinario. Y el último caso que quería reportar era problemas en la movilidad, ¿no? El último caso es el de la rodilla también, ¿sí? El paciente comenzó a reportar problemas de movilidad y efectivamente coincidían con los lapsos de tiempo en el que el sistema detectaba que habían una modificación en el patrón del movimiento de la persona dentro de la casa, ¿no? Y entonces esto permitió determinar de que efectivamente el paciente tenía una dolencia en la rodilla, fue evaluada y asimismo, una vez que el paciente se alivió y que reportó en la siguiente entrevista con el médico de que el problema de su rodilla o que el dolor en su rodilla se había detenido, comparando con los datos que habíamos recolectado de los sensores de movimiento y de presencia en los cuartos del paciente, efectivamente se nota un incremento en la actividad física. Entonces, concluimos de que efectivamente hay una relación
entre las evaluaciones que hacen los médicos y los cambios en el comportamiento de la persona, los cambios en la movilidad, por ejemplo, de las personas dentro de sus casas, ¿no? Entonces, para terminar, quisiera pues contarles un poco de la experiencia de la instalación de estos dispositivos. Em, Actualmente la plataforma que le da soporte a toda esta red de sensores o todos estos sensores que se instalan en los hogares de los adultos mayores está implementada en la Universidad de Sherbrooke, ¿sí? Está instalada localmente. Todos los datos que se colectan son almacenados en el data center de la universidad, es decir, nunca salen de la universidad, nunca salen de nuestro perímetro, de nuestro control. Actualmente la plataforma nos permite a nosotros hacer una instalación rápida o un despliegue rápido. Aproximadamente un apartamento de 2 dormitorios se lo puede instalar en 4 o 5, en un periodo de 4 o 5 horas. Me refiero a todos los captores de movimiento más el gateway que envía la información al servidor de la universidad. Actualmente pues soportamos, o la plataforma soporta varios tipos de sensores, como ustedes vieron en la lista, sensores de movimiento, sensores de presencia, y el sensor también que se coloca debajo de la cama, en la malla de fibra óptica también es soportado. Lo que nos encontramos trabajando ahora son algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan pues detectar de manera más rápida, de manera más precisa estos cambios de comportamiento. Entonces, hay algunos que ya han sido probados y que han sido desarrollados internamente, pero pues eso está en constante evolución. Y es donde actualmente ya con una plataforma estable es hacia donde el laboratorio se va a enfocar ahora, que es eh, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para poder diagnosticar de mejor manera los cambios de comportamiento en las personas. Em, Como les mencionaba, la plataforma pues ya se utiliza en algunas residencias para adultos mayores en Francia y aquí en la ciudad de Sherbrooke para la detección temprana de infecciones urinarias o de afecciones al aparato urinario para monitorear los efectos de una medicación. Por ejemplo, sabemos que algunos medicamentos producen sueño, ¿verdad? Y entonces se envía, el doctor envía la prescripción y le dice, bueno, tiene que tomar tanto al día y no pasarse de esa dosis porque si no le va a producir mucho sueño, ¿no? Entonces, a través de esto se puede monitorear de manera inmediata en las próximas 24 horas de que el doctor hace la prescripción y que el paciente comienza a tomar la medicina, se puede ver el efecto directo de la medicación en el paciente. Y eso se va a ver reflejado en la movilidad y en el número de horas que el paciente duerme durante el día. Se puede monitorear también actividad social, desórdenes a la hora de dormir y problemas de movilidad, ¿no? Y es una plataforma que actualmente pues está en busca de futuras colaboración, tanto con el área, bueno, como ustedes pueden darse cuenta también están involucradas varias áreas del conocimiento, ¿no? En lo que tiene que ver con intervención social, lo que tiene que ver con gerontología, em, kinesiólogos, fisiatras, obviamente personas relacionadas con las tecnologías de la información, sistemas de comunicaciones, software, etcétera, ¿no? Entonces, la plataforma no está abierta, no es de libre uso, no se la puede descargar, lamentablemente, pero sí estamos abiertos a poder colaborar con cualquier centro de investigación o con cualquier investigador que quiera eh, desarrollar aquí alguna actividad relacionada. Eh, bueno, quería agradecerles por el tiempo que
han tomado para escuchar mi presentación. Esa es la dirección de nuestro laboratorio, ami.usherbrook.ca. Y si desean contactarme, pueden hacerlo a los dos correos que están ahora en pantalla y que los voy a dejar ahí hasta el final de la presentación. Entonces, si de la audiencia pues hay preguntas, con mucho gusto puedo dar paso para contestarlas. Hola, muchas gracias. Soy Paula Gordillo, parte de la IEEE. Voy a leer la siguiente pregunta de Mariuxi Toapanta. ¿Podría detallar los equipos y todo lo relacionado a la instalación rápida que indica que demora de 4 a 5 horas? Ok, en cuanto a los equipos, lo que utilizamos como gateway es una plataforma de prototipado rápido de hardware, ¿no? Como actualmente es sobre una Raspberry Pi. Entonces, eso es con lo que tiene que ver con el gateway. Los captores o los sensores, todos en su mayoría utilizan como protocolo de comunicación Z-Wave. Y para poder recibir esta información, lo que se hace es que se conecta a una antena o un nodo, sí, una antena de Z-Wave en uno de los puertos USB de la Raspberry Pi. ¿Y por qué para automatizar el proceso de despliegue del nodo, nosotros utilizamos Ansible, que es una plataforma, que es una aplicación que nos permite a nosotros instalar o desplegar un nodo de manera automatizada, ¿no? Entonces, todos los procesos, todo lo que hay que instalar, todo lo que hay que configurar, se programa a través de Ansible, a través de este lenguaje de scripting, y eso nos permite a nosotros desplegar rápido. El resto del tiempo, en realidad desplegar el nodo toma no más de 30 minutos, el gateway, perdón, no toma más de 30 minutos. Lo que más toma tiempo en realidad es instalar los nodos, los sensores, perdón. Entonces, pero para un apartamento de 2 dormitorios, eso te hace en aproximadamente 4 horas, 4 horas y media. Listo, Gabriel, creo que no tenemos más preguntas. Mi nombre es Darío Bustamante y también pertenezco a la IEEE de la Universidad Católica. Entonces creo que podemos dar por terminada la Darío, presentación. déjeme leer una pregunta que sí hay Ah, aquí. ¿tienes otra? Ok, listo. Dice, Gabriel, ¿cómo está Miri? Dice Gaby, buenas tardes, interesante presentación. ¿El sistema es solo sensado o también tiene la capacidad de actuar sobre el ambiente? No, solamente es de sensado. Eh, pero el software que se utiliza puede actuar también. Sí, podría responder, podría actuar como consecuencia. Pero la aplicación, en realidad, para lo que nosotros lo necesitamos, nosotros no lo utilizamos, no hacemos uso de esa parte. Y la razón es simple. Es como les decía, el objetivo de esto es tratar de no interferir con las actividades diarias de los pacientes. Entonces, si, bueno, lo que quizás bueno, se me ocurre ahora, pero no lo habíamos hecho, es si hubiera una emergencia, ¿no? Si hubiera un incendio y yo tengo un detector de incendio, yo podría notificar inmediatamente a la estación de bomberos más cercana, por ejemplo. Pero no lo hacemos en realidad porque hasta ahora, o esa parte no es de interés de la plataforma, pero que sí se puede hacer, sí, porque el software que es uno de los módulos que utilizamos, y eso sí lo puedo decir, es Domotics. ¿Sí? Domotics es un software de domótica que se usa ampliamente en el mundo. Nosotros lo utilizamos únicamente para colectar datos, pero este software permite también actuar o accionar actuadores como consecuencia. Listo, Gabriel. Ahora sí creo que ya no tenemos más preguntas. Igual vemos su contacto en pantalla para cualquier otra pregunta en particular que tengan nuestros asistentes.
parte de todo el AAA y la rama Universidad Católica, le damos los más grandes agradecimientos. Un tema muy interesante. Siempre es importante aportar a nuestra comunidad académica. Entonces, el más grande agradecimiento, Gabriel. Gracias a ustedes también. Yo solo quisiera terminar eh, dejándoles una pregunta en el aire a ustedes y es, piensen ahora cómo se ven de aquí a la época de su retiro, ¿sí? De aquí a 65 años, ¿dónde les gustaría envejecer? ¿En una casa de retiro o en sus propios hogares? Yo creo que la respuesta a esa pregunta les va a dar a ustedes la pauta o el motivo por el cual es importante que aunamos esfuerzos en nuestros adultos mayores ahora. Todo lo que podamos desarrollar como investigación desde hoy hasta cuando llegue esa época, si ustedes lo piensan bien, no va a beneficiar a los adultos mayores de hoy porque la tecnología, pues estamos recién empezando, pero en realidad los beneficiarios vamos a ser nosotros mismos, ¿sí? Y si ustedes lo ven hasta, soy un poco duro con esto, pero soy un poco, desde el punto de vista económico, es un mercado que está creciendo, porque de acuerdo a la estadística, pues ustedes ven el 25% de la población de aquí al 2050 van a ser adultos mayores de 65 años. Entonces, yo pienso que importante que aunamos esfuerzos y siempre que alguien me pregunta, porque siempre me escriben a veces qué tema de tesis puedo hacer o qué proyecto de investigación puedo trabajar, yo siempre les voy a recomendar ahora que busquen un poco qué podemos hacer por nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Listo, Gabriel. Muchísimas gracias a ti. Y a todos los asistentes que nos han venido acompañando esta semana de webinar, también nuestros agradecimientos. Espero que hayan recibido el conocimiento que han importado todos estos panelistas. Toda la organización que hemos tenido es para ustedes y que hayan sido de su agrado. Y bueno, esperamos verlos muy pronto con muchos más webinars que vamos a tener así gente de lujo siendo los riders como Gabriel. Muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias, Gabriel, nuevamente, de parte de la IEEE. Nos vemos en una próxima ocasión. De nada, buenas tardes.